Por otro lado, la doctrina de la determinación utópica, como su propia semántica lo dice, la utopía es la idea conceptual que tiene un estado en la que no existen problemas, no existen controversias que resolver. Entonces, algunos autores o algunos precursores de la doctrina delimitaban que el destino del derecho económico era tratar de regular y normar las relaciones producidas por una nueva economía. Esto otra vez, obviamente, como le decíamos en la doctrina primitiva, cuando surge esta cuestión de las dos guerras mundiales, de las dos más grandes mundiales que ha existido en la historia, que es finalmente un parteaguas, porque al existir estas dos guerras, pues obviamente los países que intervinieron en esos dos acontecimientos, pues ven mermada la producción y la generación de riquezas por atender cuestiones bélicas, es decir, la riqueza que producían eran canalizadas a través de la milicia para poder estar en condiciones de participar en las dos guerras mundiales. Entonces, este acontecimiento histórico pues repercute, como decíamos anteriormente, en el desarrollo de nuestra historia, e inclusive creo que todavía estamos sufriendo los efectos de esa guerra mundial o de esas guerras mundiales, porque finalmente todos esos países que intervinieron en esos dos acontecimientos, reitero, han destinado parte de su riqueza en el estudio y mejoramiento de las tecnologías para poder tener mejores armamentos, y obviamente en un futuro, si se acontecieran las mismas o se propiciaran los mismos elementos que dieron origen a estos dos acontecimientos, pues estar todavía mejor armados. Entonces podemos determinar que la doctrina de la determinación utópica consideraba que las personas eran funcionarios que ejecutaban una voluntad común, y pues sobre ellas estaban no solamente satisfacer sus necesidades propias, sino también las que estaban a su alrededor. Por otro lado, tenemos la doctrina técnica. Dentro de las doctrinas técnicas tenemos la diferenciación por el objeto, y bueno, finalmente esta doctrina lo que trataba de delimitar era que el derecho económico tendría que enfocarse de acuerdo a determinadas actividades o determinados aspectos del Estado. Entonces, tomando como ejemplo las relaciones económicas, las relaciones industriales, tenía que ir regulando a este aspecto económico. Entonces no tenía como tal una definición propia del derecho económico. Por otro lado, tenemos la determinación por el sujeto de la norma, y este aspecto marca mucho la pauta para estar en condiciones de analizar los elementos y las disciplinas en las que se basa el derecho. Y propiamente tenemos que dentro de la actividad económica o a través de una gestión, el derecho económico tiene que analizar a través de esas disciplinas cuál va a ser la directriz a establecer para efecto de poder tener una mejor perspectiva de la riqueza. Entonces, obviamente, regulando esa conducta económica podría tener mejores y mayores beneficios. Por otro lado, tenemos dentro de la doctrina técnica la determinación por el sentido, y bueno, esta concepción da un contenido político a la iuseconomía, y su concepto se basaba en el significado de generar las normas en la orientación general de las leyes y disposiciones administrativas, e inclusive hasta en el fondo ideológico que las inspiraba. Es decir, ya iba un poquito más a fondo de los menesteres económicos, ya profundizaba aún más en la interacción económica y de servicios entre los estados. Entonces, inclusive ya era aportador de
de directrices para poder estar en condiciones de firmar tratados a nivel internacional. Entonces, como tal, la postura de la determinación por el sentido tiene una cuestión inclusive hasta política, si pueden contemplarlo de esa manera, ya que, como decíamos anteriormente, el aspecto económico está directamente vinculado con el aspecto político, ya que, bueno, como decíamos, la distribución de la riqueza tiene que ir directamente proporcional al ingreso del ciudadano. Bueno, vamos a hacer un esbozo a las transformaciones tecnológicas y estructurales contemporáneas y cuáles han sido el impacto que han revestido a través de su historia en el derecho. En primer término tenemos la reforma a la organización del GATT, que esta tiene su origen en 1948 y donde pues obviamente el comercio internacional comienza a tener otra perspectiva, otra concepción de cómo ir desarrollándose, cómo irse abriendo brechas, y esto obviamente dio origen a que las telecomunicaciones, la informática, el desarrollo de nuevos materiales o formas de producción, como por ejemplo la fibra óptica, el uso de satélites, propiamente fueron cambiando la forma de identificar cuáles eran las ventajas competitivas y comparativas tanto de las sociedades mercantiles como propiamente de los estados en los que se encontraban. Entonces, esto definitivamente conllevó al incremento de las exportaciones y que obviamente, como mencionábamos en una recapitulación de los años 80 en nuestro país, pues fue incrementando la producción y la competitividad en las empresas locales y las externas. Desafortunadamente, bueno, el implemento de nuevas tecnologías, de nuevas formas de producción y de abastecimiento inclusive, fueron desembocando y fueron desarrollándose en mayores desempleos, es decir, la falta de la intervención de la mano humana pues fue generando y ha estado generando hasta nuestras fechas que se generen desempleos, ya que pues, obviamente las maquinarias hacían o permitían que los procesos fueran más ágiles y más eficaces y efectivos. Entonces esto ha revestido tal importancia desde 1948, inclusive pues lo vemos hasta nuestras fechas, ¿no? Y si se dan cuenta, estos elementos van concatenados, porque obviamente para estar en mayores condiciones de adquirir nuevas tecnologías, de investigar cuáles pueden ser o llegar a ser los medios de producción más idóneos, pues en muchas ocasiones hemos observado que los estados no son suficientes para sustentar estas inversiones, por lo que consecuentemente se ven involucrados en tener que solicitar préstamos al Banco Monetario Internacional e inclusive pues a otros estados del mundo. Entonces esto generó que las deudas externas pues se fueran incrementando. Entonces de esta forma se fueron reduciendo los niveles de producción, bueno, no de producción como tal, pero sí de riquezas. Entonces, de igual forma, el derecho económico tuvo que ir regulando ese comportamiento de los estados en solicitar préstamos, porque desde las legislaciones locales se permitía o se permiten actualmente estas condiciones para poderlo realizar. Otro aspecto muy importante y que pues, obviamente estamos insertos es el elemento de la globalización, que lo vamos a abarcar nuevamente más adelante de una forma muy general, que obviamente la globalización en países
en vías de desarrollo, pues la implementación de nuevas tecnologías no se ha visto en la misma proporción que países que ya se encuentran desarrollados, obviamente por la falta de la generación de esa riqueza, y que esa riqueza, como se ha comentado anteriormente, se ha destinado a la investigación y la adquisición de nuevas tecnologías, por lo que en ese orden, en ese matiz, los países subdesarrollados no están en las mejores condiciones para competir en un mercado internacional, y obviamente pues esto lo va delegando dentro de una cuestión de competitividad, y que obviamente pues va sesgando su desarrollo en comparación de otros estados. Consecuentemente, a falta de esa competitividad, no ha podido irse integrando como tal dentro de los grandes grupos económicos, como lo podemos observar en la Unión Europea, como lo es en la Cuenca del Pacífico, que está formada por más de 40 países como Estados Unidos y Japón, que estos obviamente a lo largo de la historia, partiendo desde la premisa de las guerras mundiales, pues han estado compitiendo muy a la par para estar en condiciones de tener un liderazgo tecnoeconómico, si quieren llamarlo de esa forma, ¿no? Y bueno, finalmente en América, como lo vemos actualmente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues ha revestido una importancia y relevancia a tal grado de que, bueno, como ustedes tienen conocimiento pleno, actualmente todavía se siguen analizando cuáles pueden ser las modificaciones o adecuaciones que puede tener este tratado a efecto de poder estar en mejores y mayores condiciones de competir en el mercado internacional, y obviamente regularse a través del derecho económico. Entonces, en síntesis, obviamente el Estado Nacional, si se encuentra en una estructura jurídica que pueda permitir la participación de los estados con otros para poder intercambiar bienes y servicios, pues esto definitivamente va a permitir que exista un mayor y mejor ingreso a través de la producción de mayores bienes e insumos o materia prima, y que obviamente pues estemos en mejor posición a nivel mundial para poder competir. Las empresas obviamente han estado participando como un ente primordial para participar en un mundo contemporáneo. Hemos visto a lo largo de la historia cómo empresas como transnacionales obviamente han ido desarrollándose por las características y factores que hemos comentado brevemente con anterioridad, y que obviamente su expansión dio inicio más o menos en la década de los 50. Entonces, de esa forma ha estado participando de forma permanente, y que esto les ha permitido tener un mejor desarrollo, como pues, a través de la investigación de sus procesos, cómo pueden capturar al cliente, al consumidor, cómo pueden llegar a desarrollar mejores productos de mayor calidad, cómo mejorar inclusive sus servicios, y obviamente estos se han establecido a lo largo de los años en la preferencia y gusto de los clientes. Aquí el servicio como parte intangible ha participado en la producción de bienes como marcas, patentes, franquicias. Me atrevo a asegurar que también establecimientos de finanzas y crédito,
pues amplían su importancia abarcando regiones y países. Por ejemplo, tenemos la participación de bancos a nivel internacional, como lo es HSBC, Santander, entre otros, obviamente.